Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor, qué bueno ha sido el Señor en estos días con nosotros. Amén. Creo que después de alabar al Señor así, nuestras puertas están cerradas. Hay un león en las puertas. Hay un ángel guardando las puertas. Cuando alabamos al Señor, ponemos un guarda en las puertas de nuestra ciudad. Amén. Mientras Dios nos da el tiempo que necesitamos para ir edificando, formando cada una de esas 12 perlas alrededor de los muros en nuestra nueva ciudad santa de Jerusalén que estamos buscando edificar en nuestro hombre nuevo. Mientras llegan esas perlas, con que tengamos edificada la puerta número 1, que es la puerta de Judá, la puerta de la alabanza. Amén. Tenemos guardas en las puertas, así es que no tenemos por qué temer mientras Dios completa su obra en nosotros. Amén. No tuvo que pasar más que el día de hoy para que yo en lo personal necesitara poner guardas en mis puertas. Amén. Qué fácil es. El enemigo no descansa, y qué fácil es quitar la mente del Señor Jesucristo y empezar a poner la mente en este problema y en esta situación y en esta otra cosa. Amén. Terminamos agobiados. Amén. Pero cuando damos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando le hablamos a nuestra alma y le decimos: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Estamos entonces poniendo un guarda en nuestras puertas, un ángel, un león. Está saliendo alabanza por nuestras puertas. Amén. Así va a ser por toda la eternidad. A través de esas puertas van a salir las alabanzas que salen del trono donde está la esposa del Cordero, sentada en el trono de Dios y el Cordero, juntamente con el Señor Jesucristo y el Padre. Amén. Qué maravilla. Y esto va a producir olas, va a generar alabanzas. Es el cuadro que vemos en el libro de Apocalipsis. Se van a unir los 4 seres vivientes, y se unen los 24 ancianos, y luego se unen los miles de millares de ángeles, y luego se une toda la creación de Dios para alabar al Señor. Amén. Les voy a contar un secreto. Pero ustedes habrán leído en el libro de los Salmos cantidad de salmos cuyo título dice: al músico principal. ¿Sí? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, siempre tiene un mensaje para los vencedores de cada una de esas 7 iglesias. Aquellos que vencen cada una de esas 7 batallas que están descritas en el mensaje a cada una de las 7 iglesias. Al que venciere. Amén. La palabra vencedor en idioma hebreo se pronuncia natzak. Wow, espérenme, es que estuvimos con algunos chicos experimentando acá. Ok, natzak. Esa es la palabra vencedor en hebreo, al que venciere. Bueno, ¿saben cuál es la palabra hebrea para al músico principal? Natzak. Es la misma. Quiere decir que los vencedores que van a estar en el trono con Dios y el Cordero por toda la eternidad serán los músicos principales, que los calificó para llegar a ser los músicos principales por toda la eternidad. Son los primeros que aprendieron a dar gracias en todo. Son los primeros que aprendieron a bendecir al Señor en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Esta es la gente que tiene bien resguardada la ciudad de su corazón, porque tiene un guarda, tiene un león en cada una de sus puertas. Hay alabanza saliendo de sus puertas. Amén. Muy bien. Hoy vamos a irnos a nuestro manual y vamos a estar en modo de enseñanza, porque si no, no vamos a lograr entrarle a las otras 11 puertas. Así es que espero que hayan examinado su material. Hay cosas que ni estamos tocando, pero estas parábolas del reino, si lo analizan, Jesús a quienes les estaba hablando eran a sus discípulos.
Y ahí les hice un listado enorme de cuáles son las cualidades de un verdadero discípulo. Y déjenme contarles algo. Hay una diferencia entre ser un mero creyente a ser un discípulo. Amén. Del Señor Jesucristo. La palabra discípulo es talmid. Talmid en hebreo significa estudiante. O sea, por algo le llaman el maestro. Estamos buscando aprender de él. Estamos buscando imitarlo. Ser formados por el Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. Así es que muy bien. Ese material lo tienen acá. Bueno, ya vimos la primera puerta. Vimos cuán importante es esa puerta. Porque cuando Dios sacó al hombre del jardín del Edén, el hombre salió por la puerta oriental del jardín del Edén. Y resulta ser que el campo, si nos vamos a la formación de las 12 tribus alrededor del tabernáculo, ahí están las 12 tribus alrededor del tabernáculo. El campo oriental es el campo de Judá. Amén. Aquí lo tienen. Aunque están chiquitillos los rótulos, pero ahí dice Judá, créalo, ¿no? Hay un león ahí. Judá es el campo de Judá. Bueno, ¿por qué sacó Dios al hombre por la puerta oriental del jardín del Edén? Porque esa es la puerta que el hombre descuidó y a través de la cual se coló la serpiente. Amén. ¿Por qué no hubo alabanzas guardando la puerta del huerto del corazón del hombre allá en el jardín del Edén? Porque él no guardó la palabra de Dios en su corazón. Dios le dijo: tienes que labrar el huerto. Labrar significa servir, significa ministrar, significa adorar. Le dijo: tienes que cercar el huerto, tienes que rodearlo con un cerco. Amén. Tienes que cuidar que las puertas estén cerradas. Obviamente no lo hizo. Tienes que comer libremente de todo árbol del huerto, y eso incluía el árbol de la vida. Bueno, obviamente no lo hizo tampoco, porque su corazón no estaba satisfecho cuando llegó la serpiente a contarle un cuento y a ofrecerle oropel. Amén. Cayó rapidito. ¿Por qué? Algo estaba insatisfecho. No estaba comiendo. ¿Sí? Y bueno, sí comió del árbol del que no tenía que comer. Así es que el hombre no guardó la palabra de Dios en su corazón. Por eso no habían alabanzas saliendo de su huerto personal. Amén. Uno no necesita sentir nada para alabar al Señor. Uno lo que necesita es saber quién es el Señor. Amén. Y llega un punto en nuestra jornada en la que más nos vale aprender a caminar por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Dios va a probarnos haciendo que cese todo sentimiento y permitiendo el Señor que no lo veamos por ningún lado, ni lo sintamos por ningún lado. Es entonces cuando despertamos y descubrimos el hecho de que en realidad estábamos teniendo comunión con nuestros sentimientos, no con el Señor. Y lo que estábamos buscando era experiencias, no al Señor. Entonces el Señor sabe cómo componernos rapidito, ¿verdad? ¿Y qué creen? Una vez nos compone, regresan los sentimientos y seguimos sintiendo al Señor. Qué bueno es Dios, qué sabio es el Señor. Amén. Pero vamos a ver las puertas del lado oriente. Del lado oriente acampaban la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces ya les expliqué el día de ayer cómo estas 12 puertas están en conexión con las parábolas que aparecen en los evangelios. Mateo y Lucas son los evangelios en donde más parábolas aparecen. Estas parábolas pues son más de 12, pero encajan en 12 categorías. Amén. Y yo le debo a la reverenda Hicks el saber qué parábola va dónde. Así es que gracias a Dios, amén, por lo que aprendemos y por las personas que nos instruyen. Muy bien. No, esto no es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Entonces, del lado oriente tenemos la puerta de Judá. Judá significa alabanza. ¿Por qué estoy trabajando? No tengo que trabajar tanto. Dejemos que esto trabaje. Ahora, ¿cómo se hace aquí? Vamos a ver, esto quiero yo. Esto quiero yo. ¿Qué creen? Al fin estoy medio aprendiendo. Judá, Isaacar
y Zabulón son las puertas que están del lado oriente. Así es que ya estudiamos Judá. Y Judá, la parábola que corresponde a la tribu de Judá es la primera que aparece en Mateo capítulo 13, que es la parábola del sembrador y la semilla. Y pudimos darnos cuenta cómo es que Dios quiere edificar esa primera perla en nuestro muro, enseñándonos a batallar en contra de cualquier enemigo, cualquier obstáculo, cualquier cosa que quiera dejar sin fruto la palabra de Dios en nuestro corazón. Si amamos al Señor Jesucristo, amamos su palabra. Jesús mismo lo dijo. Amén. Si amamos su palabra es porque lo amamos a Él. Si permanecemos en su palabra es porque permanecemos en Él. Amén. Así es que allí tenemos la primera. La segunda puerta es la puerta de Isacar. Isacar significa Él traerá recompensa. Y esta segunda puerta está en conexión con las siguientes dos parábolas que encajan en la misma categoría. Los títulos que puse acá son los que utiliza la doctora Hicks en su material, así es que elegí ponerlo igual para que cuando estudiemos el material de ella sepamos que estamos hablando de lo mismo. Pero estas dos parábolas que encajan con la segunda puerta tienen que ver con la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo y desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Amén. Si hemos guardado la palabra en nuestro corazón, va a ser muy fácil edificar esta segunda puerta. Entonces, vámonos por favor a la primera. Son dos las parábolas que corresponden a esta puerta. La primera es Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí vemos nosotros cómo debe desarrollarse en nosotros y formarse en nosotros la capacidad para discernir entre el trigo y la cizaña. Hemos estudiado esta parábola en el pasado. Ahora lo que estamos haciendo es agrupándolas, ¿verdad? Pero ustedes saben que el problema con la cizaña es que es muy similar al trigo. Una de las grandes lecciones que nos da esta parábola es que el Señor no juzga en base a lo que ven sus ojos, en base a las apariencias. Amén. El Señor juzga en base a la naturaleza de una cosa, de una persona, en base a las motivaciones de la persona. Eso es lo que Dios ve. Él no ve las apariencias. Y el trigo y la cizaña se ven igual. Y ciertamente una aplicación muy primaria de esta parábola es el hecho que, pues, digamos, en esta cosa que se llama cristianismo, hay toda clase de naturalezas. Y solo Dios sabe quiénes tienen trigo o son trigo, y solo Dios sabe quiénes son cizaña. Amén. Así es que el día vendrá en que Dios va a separar el trigo de la cizaña, y la cizaña pues se va a ir a un lugar caliente, ¿verdad? Alguien dirá: ¿cómo así? ¿Y están en la casa de Dios? Pues sí, están en todos lados. Amén. Pero acuérdense que toda la escritura es útil para nosotros. Entonces, ¿cuál es la aplicación a nivel personal de esta parábola? Y ustedes pueden leer acerca de la cizaña. Hemos aprendido en el pasado que es una plantita que se llama el Lolium temulentum, y hasta la fecha le da mucha lata a los que producen trigo. Es una planta que crece a la par del trigo y en apariencia es muy igual, es muy similar al trigo, hasta el día en el que producen fruto, y allí es donde se empieza a ver la diferencia entre uno y el otro. Estaba leyendo, bueno, el trigo maduro se pone cafecito, ¿verdad?
¿Qué creen? La cizaña, cuando está en el proceso de madurar, se pone púrpura el color, y cuando finalmente madura se pone negro. Y me llama la atención lo del color púrpura, porque hay otra cosa acá. El púrpura en la Biblia representa realeza, en otras palabras, reinar, gobernar, en otras palabras, yo mando. Amén. Y la otra característica clásica de estas dos plantas que crecen juntas es que cuando crecen y la espiga se llena de fruto, en el trigo pesa tanto el fruto que el trigo se dobla cuando está cargado de fruto. ¿Cuántas veces hemos dicho de mil maneras que el resultado de crecer en Cristo es la verdadera humildad? Si una persona está verdaderamente creciendo en Cristo, esa persona se va a parecer cada vez más a Cristo en cuanto a su humildad y a su mansedumbre. En cambio, cuando ya el fruto está maduro en ambos, el fruto del trigo, pues los trigos están doblados porque el fruto pesa. Adivinen cómo queda la cizaña. Yo mando. ¿Ven qué tremendo? Esa es una de las grandes diferencias. Ahora, trigo y cizaña, estamos hablando de semilla. Estamos hablando de semilla. Y si esta segunda puerta, que es la puerta de Isaacar, permanece descubierta, el enemigo puede colar en nuestra mente y en nuestro corazón semillas de error. Y cuando tenemos semillas de error mezcladas con semillas de verdad, nos cuesta mucho discernir la diferencia. Eso es lo peligroso y lo sutil del enemigo. El enemigo trabaja de muchas formas diferentes, y en el reino de las tinieblas hay toda clase de denominaciones. Amén. Está la adoración a Satanás y está la adoración a Lucifer. Alguien dirá, ¿y cuál es la diferencia si es el mismo? Sí y no, en cuanto a la manera como se desenvuelve la cosa. La adoración a Satanás es totalmente explícita y abierta y obvia, grotesca y todo lo que quieran. O sea, es obvio, ahí está, y uno dice, yo de esto me alejo. Pero ¿saben qué es la adoración a Lucifer? Es lo que también llaman la magia blanca. ¿Por qué blanca? Porque es fascinante. Y además ahí van un par de cositas que sí son ciertas. Entonces entra la duda, ¿verdad? Pero esto sí es cierto. Esto, a saber, esto me huele raro y me suena raro. Pero esto sí es cierto. Así es que no creo que esté tan mal. Y es más fácil que el enemigo se cuele en la mente de la gente de ese lado que del otro. Para que se cuele del otro lado, o sea, uno tiene que ser muy grueso, pues. Pero para que se cuele de este lado con esa mezcla extraña, uno todo lo que tiene que tener es su puerta descubierta. ¿Lo ven? Tremendo. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esta mezcla extraña? La humildad de Cristo brotando de cada uno de nuestros poros. No creo. Amén. Cada vez vamos a sentirnos más erguidos y superiores, amén, a causa de esta mezcla extraña. Esta puerta, la segunda, se llama Isaacar, se llama Él traerá recompensa. Entonces, ¿cómo cerramos esta puerta? ¿Cómo ponemos una perla en esa puerta para que el Señor ponga un ángel a guardar esa puerta? Miren, ¿de quién queremos nosotros obtener recompensa? ¿De los hombres o del Señor? ¿Qué clase de recompensa estamos buscando obtener? ¿Temporal o eterna? Y si estamos buscando recompensa de parte de los hombres y recompensas temporales, no hay como pararse uno erguido con su manto de púrpura y decir, mírenme a mí, pues. Amén. Pero si estamos buscando recompensa de parte del Señor, ¿qué vamos a hacer sino doblarnos? Amén. Y la buena semilla se va a plantar, se va a sembrar en el corazón y vamos a dar buen fruto para el Señor. ¿Está claro ese principio? Ahora, el problema es que se durmieron.
Por eso dice la Biblia, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por muchas razones. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Igualmente, debemos velar porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor por nosotros. Alguien dirá, para eso falta. Bueno, ¿qué tal a qué hora el Señor quiere darnos una visitación y una experiencia personal? Pero si nos haya durmiendo, nos vamos a perder esa visitación personal que el Señor quiere darnos. Amén. No podemos dormirnos, no podemos cabecear. Tenemos que estar velando. ¿Qué es estar velando? Es estar alerta. Es estar alerta. Amén. Alerta. Cuando usted está escuchando cosas, no cabecee, no se duerma, esté alerta y entonces va a poder discernir el error de la verdad y desechar el error y quedarse con la verdad. ¿De acuerdo? Este mensaje es muy propio para los tiempos en los que estamos viviendo, porque créanme, hay mucho error en mucha enseñanza que se oye en los círculos cristianos y la gente ni siquiera se está dando cuenta de a dónde realmente está conduciendo esa mezcla. Amén. El cuento que le metió el enemigo a Adán en el jardín del Edén es: ¿quién necesita el árbol de la vida si podemos comer directamente del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién necesita al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo? Cualquier camino lleva al Padre. Es el cuento. Amén. Y lo que le dijo la serpiente al hombre es: ¿no se te ha ocurrido que tú también puedes ser como Dios? No en cuanto a naturaleza, no en cuanto a poder y autoridad. Amén. Y hay algunos mensajes por allí que eso es lo que están enseñando en otras palabras. Porque tenemos esta segunda puerta abierta. Porque estamos buscando recompensa temporal y recompensa de los hombres y no recompensa de parte de Dios. Pero cuando amamos la verdad en nuestro corazón y tenemos las puertas guardadas con nuestras alabanzas al Señor, amén, y levantamos nuestros ojos al cielo y decimos: Señor, tú eres mi recompensa, sé tú lo único que yo anhelo y lo único que yo deseo, la puerta va a estar cerrada. Y si aparece por allí un poco de cizaña, vamos a decir: no, eso no lo quiero. Amén. La siguiente parábola, miren, Mateo capítulo 13, verso 47. Mateo 13, 47. Dice, van a ver cómo encaja en esta categoría. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. De hecho, la palabra peces no aparece en el original, solo dice recoge de todo. Así dice, la King James lo dice así: recoge de todo. Y cuando uno echa la red en el mar, no solo caen peces en la red, ¿verdad? Caen otra clase de bichos. Y si hay basura, también cae basura, cae de todo. Recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En otro evangelio dice cosas buenas, cosas nuevas y cosas viejas. Pero en este caso tenemos que discernir entre un pez y otro, o una naturaleza y otra, de todo lo que se recogió en la red. Igualmente, por supuesto que se aplica el hecho de que un día el Señor va a apartar a los unos de los otros y a darle a cada quien su correspondiente recompensa, ¿verdad? Para bien o para mal de la persona. Pero, puesto que toda la escritura es útil para nosotros, ¿cuál es la aplicación acá? Bueno, tenemos que discernir entre, llamémosle peces, más fácil. Tenemos que discernir qué clase de peces estamos nosotros albergando en nuestra mente. Porque en nuestra mente, bueno, ¿se acuerdan que la Biblia dice que cuando nosotros le confesamos nuestros pecados al Señor, el Señor viene y los echa tras sus espaldas?
Y en otro versículo dice que el Señor los echa en el fondo del mar. Quiere decir que hay un mar tras las espaldas de Dios. Nosotros le llamamos el mar del olvido. Amén, el mar del olvido. ¿Qué es el mar del olvido? Tiene que ser la memoria de Dios. Porque dice, una vez llegan allí nuestros pecados que le hemos confesado al Señor, el Señor ya no se acuerda nunca más de aquello. Amén. Así es que el mar representa nuestra memoria. ¿Qué clase de naturalezas estamos dejando que se muevan en nuestra memoria? Amén. Si nos vamos, si son tan amables, a ver, creo que quiero el Salmo 104. A ver si es ese, creo que sí. Salmo 104, verso 24. Vamos a ver la aplicación de este versículo a la luz de lo que estamos diciendo ahorita. Salmo 104, verso 24, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables. Ahora pensemos, conectemos el mar con nuestra memoria y veamos qué clase de seres innumerables se mueven en el mar de nuestra memoria. Dice, seres pequeños y grandes. Díganme si en nuestra mente no hay pensamientos de superioridad, pensamientos de inferioridad. Los seres pequeños son esos pensamientos de inferioridad. Yo no sirvo para nada, nadie me quiere. Y los peces grandes son esos pensamientos de superioridad. Háganse a un lado porque aquí vengo yo. Allí andan las naves. Allí es el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Cuando la serpiente se coló adentro de la naturaleza humana, ¿saben dónde terminó albergándose? En la memoria. Entonces nos hace siempre estar recordando lo que debiéramos olvidar. Y nos hace siempre estar olvidando lo que debiéramos recordar. Y dejamos que toda clase de peces naden en el mar de nuestra memoria. Amén. Pero cuando estamos buscando recompensa de parte del Señor, ¿saben qué nos va a ganar eso? La capacidad para discernir entre los peces buenos y los peces malos. Y agarrar los peces malos y sacarlos de nuestro corazón, sacarlos de nuestra mente, sacarlos de nuestra memoria. ¿Cuántos malos pensamientos dejamos que se metan a nuestra mente? Amén. Cuando el Señor quiere que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Amén. ¿Está claro? Así es que esa es la segunda puerta, la puerta de Isacar. Leamos a ver lo que les pusimos acá. Nuestro amor por la verdad nos dará la voluntad y capacidad para diferenciar la buena semilla de la verdad de la mala semilla del error. Los buenos peces o pensamientos que se mueven en el mar de nuestra memoria, producidos por la mente de Cristo en nosotros, de los malos pensamientos producidos por nuestra propia mente carnal y por el diablo. Nuestro amor por la verdad también nos dará la determinación y la fuerza para quitar de en medio lo malo. Esto formará la segunda puerta de perla en nosotros, trayéndonos grande recompensa. Además, esta perla en el corazón nos hará buscar recompensas únicamente del Señor Jesucristo. Una vez formada en nuestro corazón, esta puerta impedirá la entrada a cualquier forma de error, engaño y mentira. ¿Qué amamos más, al Señor Jesucristo o nuestro bienestar, nuestro confort, nuestro nombre, nuestra reputación, lo que nosotros queremos? Ahí está el punto acá. ¿Qué amamos más? ¿A quién amamos más? Y si es al Señor Jesucristo a quien amamos más y es de Él que estamos buscando la recompensa, esta puerta va a estar edificada en nuestro muro de jaspe. Amén. Y vamos con esta puerta a tener la capacidad para dejar afuera las malas semillas y para dejar afuera los malos pensamientos. ¿De acuerdo?
Miren, si vivimos buscando recompensa de parte de los hombres, ¿creen que en algún momento los hombres nos van a fallar? ¿Y qué pasa si nosotros teníamos algún tipo de expectativa puesta en alguien y esa persona no llenó nuestras expectativas? Porque la vara con la que estábamos midiendo a esa persona era como de 1 kilómetro de alto. Y resulta que la persona se quedó corta y solo midió 8 cuadras. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Verdad? Terrible. ¿Por qué? Estábamos esperando de una persona algo que solo el Señor nos puede dar y algo que debiéramos estar esperando solo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando no es del Señor que estamos buscando recompensa, aprobación, consuelo, comprensión y todo lo demás, lo que va a ocurrir es que esta puerta va a estar descubierta y vamos a empezar a albergar toda clase de malos pensamientos. Y una vez se arraigan estos malos pensamientos en nuestra mente, entonces empezamos a albergar un montón de malas semillas. Y ahí es donde nos llenamos de rencor, nos llenamos de enojo, nos llenamos de odio. Y dice, miren, tengan cuidado con estas malas semillas. Porque ¿qué pasa si una mala semilla se arraiga? Vámonos al libro de Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos. Hebreos. Vamos a ver. Capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, 15. ¿Lo tienen? Oigan esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una vez se arraiga una semilla, echa raíz. Y el problema es que tarde o temprano la planta da fruto y otros comen del fruto. No solo del bueno, del malo también. Amén. Entonces mejor mantenemos cerrada nuestra puerta, ¿verdad? Mejor alabamos al Señor para que haya un guarda en esta puerta que se llama Isaacar. Y mejor levantemos nuestros ojos al cielo y esperemos del Señor y solo del Señor cualquier beneficio, cualquier recompensa, cualquier cosa. El hombre no nos lo puede dar, solo Jesús nos lo puede dar. El hombre nos va a fallar. Y lo más chistoso es que fuimos nosotros los que creamos esa imagen de la persona. Y cuando la persona no llena la imagen, nos enojamos con la persona como si la persona tuviera la culpa cuando fuimos nosotros los que creamos esa imagen. Amén. Pero el Señor es fiel, Él sabe cómo componernos, cómo curarnos. Amén. Así es que cerramos nuestra puerta, la puerta de Isaacar. Y aquí les puse una cita de Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él es el recompensador por excelencia porque Él es justo y Él es fiel. Amén. Y Él es fiel para recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. ¿De acuerdo? Bueno, ¿está clara esta segunda puerta? La puerta de Isaacar en nuestro muro. El estar buscando del Señor y solo del Señor nuestra recompensa o los beneficios o los aplausos o la alabanza. Amén. Dios nos va a alabar un día de acuerdo a nuestras obras. Regresemos a Proverbios 31 y déjenme probarles esto. Hay varias citas, pero esta es una clásica. Proverbios capítulo 31, versos 30 y 31. Amén. Vamos a recibir alabanza de Dios en su momento. Amén. Entonces mejor seamos pacientes y esperemos y no estemos buscando recibir alabanza de los hombres. Amén. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. El Señor va a alabarnos por nuestras obras. Dice, alábenla en las puertas sus hechos. Eso significa que la gente de los nuevos cielos, la gente de la nueva tierra va a observar, va a ver la nueva ciudad, va a ver esas puertas. ¿Y qué está saliendo de esas puertas? Además de las alabanzas de aquellos que están en el trono con Dios y el Cordero, el testimonio de sus obras, de sus hechos, aquello que los hizo llegar hasta el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Y toda la gente va a alabar a Dios a causa de las obras que hizo la esposa del Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice que dejemos brillar nuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a través de nuestras obras, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, tarde o temprano, se va a hacer evidente qué clase de elecciones hicimos por Cristo. Y la gente va a darle gloria a Dios por las elecciones que ven que otros hicieron por el Señor Jesucristo. Porque al final toda la gloria es para el Señor, ¿verdad? Amén. Muy bien, podemos pasar a la siguiente puerta. La siguiente tribu que habitaba en el lado oriente con Judá e Isaacar era la tribu de Zabulón. Su nombre, Zabulón, significa habitar o residir en exaltación y honra. Amén. Qué maravilla. Habitar o residir en exaltación y honra. Y a esta puerta, la doctora Hicks le llama el poder humilde de Jesucristo para gobernar sobre la vergüenza de nuestro comienzo y final humildes. Veamos esto, Mateo 13:31. Mateo 13:31. Y acá tenemos la parábola del grano de mostaza. Y van a ver qué cosa más hermosa. ¿Qué nos va a hacer vivir, morar, residir en exaltación y honra? ¿A quiénes va a exaltar el Señor Jesucristo? A los humildes. Ahora miren esto. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Wow. Ahora, todo partió de la semilla más pequeña que existe, una semilla de mostaza. Saben que todos nosotros empezamos pequeños delante del Señor. Pues Cristo en nosotros empieza siendo una semilla, ¿sí? Amén. Lo que está regrandote en nosotros somos nosotros mismos del otro lado. El yo, el ego, del lado del viejo hombre, ¿verdad? Pero Cristo en nosotros empieza pequeño. Amén. Y qué bueno. Cristo quiere crecer en nosotros para ayudarnos a entender cuán pequeños somos al final de cuentas y que era solo una imagen falsa el creer que éramos grandiosos. Amén. Cuando Cristo crece, descubrimos cuán pequeños realmente hemos sido siempre. ¿Qué significa pequeños? Bueno, a ver, una pregunta. ¿Usted se pudo salvar a usted mismo? ¿Por qué no? Si usted es tan grandote y tan fuerte y todo lo puede. ¿Ven que no es cierto? Somos incapaces de redimirnos, somos incapaces de redimir a nadie, de redimir nada. Somos pequeños, lo que pasa es que no lo hemos descubierto. En el mensaje a la iglesia en la Odisea, el Señor le dice: tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes falta de ningún bien, pero yo te digo que eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Lo que está diciendo es: mira, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En alguna ocasión lo hemos definido. ¿Y saben qué? Todos lo somos. Pero el problema de la iglesia de la Odisea es que no sabía. Se le olvidó lo que era. Sin Cristo eso somos. Una nada. Pero creemos que somos mucho.
Si esta pequeña semilla se convierte en un gran árbol, en otras palabras, si Cristo crece en nosotros y con Cristo su humildad, su mansedumbre, y así como empezamos pequeñitos, terminamos pequeños en el sentido maduro de la palabra. Por eso, si nos vamos al Sermón del Monte, el Sermón del Monte abarca Mateo capítulo 5, 6 y 7 y empieza con 9 bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? La primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios, el reino de los cielos. Amén. En otras palabras, bienaventurados los pequeños. Les he explicado que para entender el Sermón del Monte tenemos que estudiarlo de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte termina con los fundamentos. Y uno no edifica del último piso al cimiento, uno edifica del cimiento para el último piso. Entonces, si usted lo estudia de atrás para adelante, lo va a entender. Y va a empezar echando buenos cimientos y buenas bases. Y su edificio va a crecer hasta llegar a bienaventurados los pobres en espíritu, o los pequeños. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este árbol de humildad crece, ¿qué clase de fruto y qué clase de semilla produce este árbol? O sea, si usted tiene hijos, ¿a quién se van a parecer? Un árbol de mostaza va a dar mostaza. Va a producir muchas semillitas de mostaza, pequeñas. En otras palabras, se va a reproducir según su género, según su especie. Y una persona humilde se reproduce en otros y otros aprenden a ser humildes también. Y saben que uno cree, porque así funciona la mente carnal, uno cree que la arrogancia es lo que atrae a las multitudes. Y no es cierto. ¿Saben lo que atrae una persona a otra persona? Es la humildad de la otra persona. La humildad y la mansedumbre de la otra persona. Eso es lo que hace a esa persona tener un poder de atracción tremendo. ¿Cuál era el poder de atracción que tenía el Señor Jesucristo en sus años aquí en la tierra? Amén. Era su mansedumbre, su humildad, esa gracia que destilaba en sus labios. Amén. La gente orbitaba alrededor del Señor Jesucristo. Cierto, no todos se convirtieron, pero ahí estaban bien prendidos del Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, va a convertirse en un gran árbol y las aves del cielo van a hacer sus nidos en sus ramas. O sea, mucha gente se va a acercar. El Señor quiere que empecemos, no quiere que empecemos pequeños, todos empezamos pequeños, pero el Señor quiere que terminemos pequeños. ¿Qué significa terminar pequeños? Significa que tenemos que crecer y madurar lo suficiente para entender cuán pequeños somos nosotros y cuán grande es el Señor Jesucristo, y que todo se lo debemos a Él. Amén. El rey Saúl es un ejemplo triste. Él empezó bien. Empezó pequeño a sus propios ojos, así lo dice la palabra de Dios explícitamente. Pero ¿cómo terminó el rey Saúl? Haciendo su propia voluntad, manejando las cosas a su antojo. Nunca esperó a que Dios lo instruyera y le dijera qué hacer y qué no hacer. Y cuando Dios le daba instrucciones a través de Samuel, él siempre tenía una mejor idea. Amén. Perdió su trono. Pero hay otro ejemplo, esos están acá en su manual. Hay otro ejemplo que a mí me encanta, que es el del apóstol Pablo. Saulo, él empezó grandote, ¿verdad? Hebreo de hebreos y fariseo de fariseos y celoso de su religión y todo lo demás, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Pero un día el Señor lo interceptó, ¿verdad? Cuando estaba persiguiendo cristianos e iba camino a Damasco. Amén. Y da risa porque cuando el Señor lo intercepta le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor vino y le cambió su nombre de Saulo a Pablo. ¿Saben qué significa Pablo? Pequeño. Pablo terminó pequeño, por eso fue tan grande. Pero en Pablo no vemos arrogancia ni nada de eso. Amén. Él terminó pequeño, por eso fue tan grande. ¿Sí? Entonces miren, habitar o residir en exaltación y honra. ¿Por qué? Porque permanecemos pequeños.
permanecemos pequeños. Empezamos pequeños y terminamos pequeños y permanecimos pequeños todo el camino. No busquemos ser grandes nosotros, busquemos que Jesús sea grande en nosotros. Eso nos va a poner en nuestro lugar a nosotros. Y Jesús se va a llevar toda la gloria. Amén. Y Jesús va a ser el único grande y el único digno en nuestra vida. Amén. Entonces acá leamos lo que les puse acá. Dice: todos comenzamos nuestra carrera espiritual siendo espiritualmente pequeños, porque nuestro nuevo hombre, el día que llega al corazón, Cristo es un niño. Somos niños en Cristo el día que nacemos de nuevo. Empezamos pequeños. Si permitimos que la humildad de Jesucristo crezca y sea lo que se haga grande en nosotros, si nosotros mismos permanecemos pequeños y terminamos pequeños o pobres en espíritu en nuestra carrera, daremos mucho fruto de humildad que atraerá a muchos hacia Él. Esta humildad formará en nosotros la tercera puerta de perla, que nos hará habitar en exaltación y honra con Él. Una vez formada en nuestro corazón, esta puerta impedirá la entrada a la arrogancia. Amén. Una vez está esa perla en su lugar, la arrogancia ya no se puede colar. Amén. Y aquí está la historia de Saúl, aquí está la historia de Saulo, ¿verdad? Y hay otros ejemplos que no les puse acá, pero creo que eso lo ilustra bastante bien. ¿Está clara esta tercera puerta? La puerta de Zabulón. ¿Ven esos muros? La esposa va a estar vestida de lino fino y va a estar rodeada de muros de jaspe con estas 12 puertas. Amén. El lino fino tiene que ver con las experiencias exaltadas que tuvo ella, las elecciones que hizo y las obras que hizo de este lado exaltado, ¿verdad? Pero los muros de jaspe tienen que ver con las elecciones que hizo y con las obras que hizo del lado humilde. ¿Cómo lo sé? Porque dice que esos muros eran de jaspe, diáfanos como el cristal. Tanto la palabra diáfanos como la palabra cristal en griego y en hebreo, ¿saben qué significan? Hielo. El principio del calor y el frío. Amén. O el lino y los muros de jaspe. O la exaltación y la humildad. Por eso el Señor nos hace pasar por situaciones, ¿verdad? Para enseñarnos a humillarnos y allí buscar que se formen estas perlas en nosotros. ¿Estamos? Muy bien. ¿Podemos ir a la siguiente? Ok. Lado sur. Ese es el lado sur es el lado del candelero. En el lado del candelero acampaban 3 tribus. Ese era el campo de Rubén. Y ahí acampaban la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Esto era del lado sur. Les voy a dar el dibujito otra vez acá para que no lo pierdan de vista. Bueno, aquí está diagramado las tribus alrededor del tabernáculo y aquí está más o menos un dibujo. Este es un grabado de algún lado, de algún libro y me pareció muy bonito. Así es que déjenme ver si puedo dibujar acá, creo que sí puedo. Con rojo probablemente se va a ver. Aquí está el campo de Judá. No sé si pueden ver Judá escrito ahí. ¿Se mira Judá? No. ¿Qué tal ahora? Judá. Este es el campo de Rubén. Allá está el campo de Efraín. Y aquí está el campo de Dan. Y había 3 tribus de cada lado. Muy bien. En el lado sur, que es el campo de Rubén, que es el lado del candelero, tenemos entonces a la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Rubén, ¿saben qué significa? Ved al Hijo, ved al Hijo. Amén. ¿Y cuántas veces decimos que vemos al Hijo hasta que los problemas se ponen bien duros? Entonces, si somos honestos, lo único que vemos es el problema. Y a toda la gente involucrada en el problema. Pero perdemos de vista al Hijo de Dios. Ahora, eso puede solucionarse si dejamos que el Señor forme esta cuarta
perla en las puertas de nuestros muros de jaspe. Amén. Y una vez está esa perla en su lugar, vamos a ver al Hijo de Dios como la cabeza de todas las cosas que ocurren, reinando y gobernando sobre todo. Y entonces vamos a poder darle gracias en todo, porque no vamos a tener problemas en recordar que Él gobierna sobre todas las cosas. Muy bien, entonces, la tribu de Rubén. Las parábolas que corresponden a la tribu de Rubén son estas parábolas que tienen que ver con nuestra rebeldía. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron y se corrompieron, al obrar ellos contrario a la palabra que Dios les había hablado, el yo, el ego, se entronizó. Y desde entonces el hombre es el Señor, amo y dueño de su vida, de sus acciones. El hombre es Dios. Por supuesto nadie más se lo cree, pero el hombre es Dios. Y está listo para mandar y para gobernar y para hacer y para deshacer. Y cuando descubre que después de todo no es Dios y nadie le hace caso, entonces enoja. Amén. Pero inmediatamente el ego, el yo sentado en el trono del corazón, se rodeó de fortalezas. Por eso cuando aparece la voz de Dios hablándole al hombre en el huerto, Dios encuentra al hombre vestido con un delantal. La palabra delantal en idioma hebreo es la palabra armadura. El hombre se armó. Eso es una evidencia de que el hombre puso fortalezas alrededor de esto que se formó aquí adentro, alrededor de su voluntad, alrededor de su orgullo. Por eso el orgullo humano es tan complicado. El yo está sentado en el trono y está rodeado de una serie de fortalezas. Amén. Una serie de muros. Eso es lo que llamamos la ciudad del orgullo en el viejo corazón de los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros, ¿saben la verdad que el Señor quiere sembrar en nuestro corazón? ¿Con qué se topa? Con estas fortalezas. Amén. Con estos muros. Y hay un muro que se llama el muro de rebelión. Pero el Señor vino a destruir esos muros para poder edificar la ciudad en nosotros. Entonces, vámonos por favor a Mateo 13:33. Y hay 3 parábolas acá. Vamos a ver la relación entre las 3. En primer lugar encontramos la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y esa fue la parábola. Ahora recordemos que la levadura no solo es algo malo. Hay mala levadura, por supuesto, que se refiere a la falta de sinceridad que tenían los fariseos. El Señor le dijo a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y el Señor dice: miren, comamos de esta Pascua que ya fue sacrificada, que es el Señor Jesucristo, dice, con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad, dice. Amén. Entonces la levadura representa la falta de sinceridad, representa el error, representa todo eso, representa el orgullo humano que siempre busca inflar y hacer que la cosa en apariencia sea siempre más grande de lo que es. Amén. Pero hay una buena levadura. Aquí no están hablando de algo malo, están hablando de algo bueno. Están hablando del reino de Dios, que es como la levadura. Es la buena levadura. Ahora, la levadura levanta la masa, ¿sí? Entonces, ¿qué representa la levadura? El poder de resurrección. El poder de resurrección. Eso representa la buena levadura. Entonces viene y dice: el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió, ¿cuántas medidas? 3 medidas de levadura. Escondió levadura en 3 medidas de harina. Y dice: hasta que todo fue leudado. Y eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo al corazón del creyente. Amén. Con su poder de resurrección, Él quiere empezar a influenciar todo nuestro ser. Amén. Él quiere empezar a regenerar, transformar, convertir y conformar a su imagen todo lo que encuentre en el camino. Cristo quiere crecer en nosotros. Él quiere ser como la buena levadura que empieza a tomar posesión de toda la masa. Amén. Pero ¿qué encuentra el Señor en el camino? Esta resistencia rebelde.
que sale de estos muros que tenemos alrededor de nuestro orgullo. Amén. Pero adivinen quién va a ganar. ¿Quiere hacer el proceso más fácil? No se resista. ¿Quiere hacer el proceso más doloroso? Resístase todo lo que quiera. Pero le cuento algo. Jesús es más grandote que usted. Él va a ganar. Nada más que le va a doler. Mejor ríndase de una vez y ya estuvo. Amén. Hemos estudiado cómo cuando nosotros nos quebrantamos y nos humillamos, le abrimos las puertas de esta ciudad del orgullo al Señor Jesucristo para que Él tome por asalto esas fortalezas y las posea. Amén. Y también hemos estudiado que si no hay modo que nos logremos quebrantar, pues seamos listos, clamemos al Señor. Y en el Salmo 18, cuando Jesucristo clamó al Padre, es el contexto cuando su alma estaba, ¿se acuerdan? 3 días y 3 noches en el Seol. Amén. Y en ese contexto dice, con mi Dios asaltaré muros, dice. Amén. Bueno, clamemos al Señor, y si no puede entrar por la puerta Jesús, porque no hay modo que se la abramos. Si clamamos al Señor, Él se va a saltar el muro, pero Él va a tomar posesión de lo que le pertenece. Él va a tomar por asalto todo ese orgullo, toda esa rebelión, toda esa resistencia que está poniendo nuestro viejo hombre a la buena levadura del poder de resurrección que hay en su palabra. Amén. Amén. Así es que aquí tenemos lo que la levadura va a encontrar, pues es esta resistencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Él siempre es más poderoso. Él va a ganar la batalla. En Mateo 21, 28 encontramos una parábola paralela a esta. Está en la misma categoría y nos ayuda a entender cuán resistente y cuán rebelde es el viejo corazón. Cuán resistentes son esos muros de orgullo que hay alrededor del viejo hombre. Mateo 21, 28 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Cualquier similitud es mera coincidencia. No quiero. Pero después arrepentido fue. Se parece a nosotros, ¿verdad? Todo eso evidencia la famosa ciudad del orgullo que hay en nuestro viejo corazón. Por si ya se les olvidó cómo se mira la ciudad del orgullo. Ahí está. Con su muro de blasfemia, su fuerte del pecado placentero, su fuerte de las tinieblas de medianoche y su fuerte de rebelión y desafío, ¿verdad? ¡Qué terror! Y si ya se les olvidó cómo se mira el ego sentado en el trono del corazón, ahí lo tienen. ¡Qué feo! Jesús anda detrás de él. La palabra de Dios tiene poder para destruir y arrancar y para edificar y plantar. Son las 2 cosas que el Señor viene a hacer a nuestro corazón, porque primero tiene que destruir y arrancar todo lo que tiene que ver con el orgullo humano. Amén. Pero al mismo tiempo está edificando la nueva ciudad en nuestro corazón y está plantando la buena semilla en nuestro corazón. Amén. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gracias, Jesús. Entonces, a ver, nos emocionamos tanto con este primero que lo dejamos a medias. Mateo 21, 29, respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, el otro hijo, ¿verdad? Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Si en la primera categoría usted no se había logrado identificar con lo que estaba leyendo, le prometo que ahorita ya de plano ya se identificó con uno o con el otro, ¿verdad? Dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre?
Y la palabra voluntad es muy amplia. Ratzón, conocemos esa palabra, es una palabra hebrea. Ratzón significa agrado, complacencia, satisfacción. ¿Quién le trajo agrado y satisfacción al Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Le estaba hablando a los fariseos. Le estaba hablando a los fariseos, aquellos señorones que supuestamente tenían la responsabilidad de instruir espiritualmente a la nación de Israel, pero se enamoraron tanto de su posición y de las posesiones que les trajo la posición y de el poder que les trajo la posición, que se les olvidó por completo porque estaban ahí, pues. Amén. Entonces vino el Señor y dijo, tengo un montón de otra gente que nunca fueron llamados a ser quién sabe qué clase de élite religiosa, pero es la gente que está haciendo la voluntad del Padre, porque aunque al principio dijeron no quiero, pero se arrepintieron, la sangre del Señor Jesucristo los limpió, los lavó y fueron. Amén. Es la sangre del Señor Jesucristo la que se ocupó de su resistencia rebelde y terminaron agradando al Padre. Pero esta otra gente que originalmente fue llamada por Dios, miren, el llamado para la nación de Israel fue el de dar a conocer a Dios al mundo. Amén. Pero terminaron encapsulados en las formas de la ley, y perdieron de vista por completo la verdad y la misericordia que vinieron manifestadas a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, ellos son los que van a hacer la voluntad de Dios. Los que al principio dijeron no voy y fueron. Amén. Versus los que dijeron voy y no fueron. Entonces dice, verso 32, porque vino a vosotros Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y los fariseos tuvieron el testimonio de toda esa gentecita sencilla, que cuando vino un señor raro que se llamaba Juan el Bautista, vestido con pieles y comiendo langostas, ¿se acuerdan? Y dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Mucha gente obedeció y fueron bautizados por Juan para arrepentimiento. Amén. Pero siempre la gente, los religiosos especialmente, siempre viendo de lejos, ¿verdad? Y diciendo, ay, qué barbaridad. Aquel que está haciendo fila para ser bautizado por Juan, a saber qué hizo y por eso se va a bautizar. Aquel otro que va ahí, saber quién es y por eso necesita ser bautizado. Y uno puede llegar a endurecerse si uno se queda solo con los formalismos religiosos y terminar pues como los fariseos, ¿verdad? Amén. Pero ahí tienen ustedes otra vez la rebeldía que es tan natural al viejo corazón de todos los seres humanos. Pero lo que hace el arrepentimiento para quebrar esos muros de rebeldía, ¿verdad? Amén. Y la otra, esta es la única parábola que aparece en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 10. Y pues algunos no la incluyen entre la lista de parábolas, pero aquí le llaman una alegoría y en otras versiones le llaman parábola, así es que es una parábola. Y encaja en esta misma categoría. Juan capítulo 10, vamos a leer solo del 1 al 11. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría o parábola les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
todos los que antes de mí vinieron, los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. ¿Por qué conectamos esto con esto de la rebeldía y la resistencia que hay en nuestro corazón? Miren, ¿cuántas personas se resisten a entrar por la puerta y a seguir al pastor? Al Señor Jesucristo. Y siempre están buscando otro camino, otra opción, otra alternativa. Miren el mundo allá afuera. Está lleno de opciones y de alternativas, ¿verdad? Creo que una vez les conté esto de que el hombre es el que dispone de qué manera se va a acercar a Dios. Llega a tales extremos que una vez leí de una señora que decidió crear una nueva religión. Entonces la creó. Escribió pues las condiciones y todas las cosas y todo. Y para cuando la lanzó por los medios electrónicos, ya tenía 300 adeptos. Pero si el Señor mismo nos dejó el camino, y es un camino de amor, de perdón, de vida. Amén, porque estamos buscando otra cosa. Pero ahí vemos nosotros esta fortaleza que hay en el viejo hombre que se llama resistencia rebelde, ¿verdad? Amén. Siempre resistiéndonos, incluso al camino que Dios ha trazado para que el hombre pueda volver a Dios. Amén. Cuando nos arrepentimos y lidiamos con esta resistencia rebelde, ¿saben qué? De repente todas las nubes se van a correr y vamos a poder ver al Hijo. Y aquí estamos, sí, estamos en la tribu de Simeón, ver al Hijo de Dios. Amén. Cuando lidiamos con nuestra rebelión, con nuestra resistencia, vamos a poder ver al Señor Jesucristo. Si insistimos en hacer nuestra propia voluntad siempre, va a ser imposible ver a Jesús guiándonos para seguirlo. Va a ser imposible ver a Jesús gobernando sobre todos los asuntos de nuestra vida. No, en esto de plano no puede estar el Señor, porque miren cómo me está saliendo. No, pues sí, también está en eso, nada más que no lo hemos podido ver, porque insistimos en resistirnos y en hacerlo a nuestro modo, conforme a nuestra propia voluntad. Cuando nos arrepentimos, esta perla se edifica en nuestro muro. Amén. Y entonces va a haber un guarda en esta puerta y ya no va a haber lugar para la rebelión y para la resistencia en nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, leamos a ver qué dice acá. Dice, estas parábolas ponen al descubierto la resistencia rebelde que hay en nuestro viejo hombre. El viejo hombre se resiste. Estoy leyendo del manual, perdón, página 17. Pues trabajamos tanto haciendo el manual que había que usarlo, ¿verdad? Estas parábolas ponen al descubierto la resistencia rebelde que hay en nuestro viejo hombre. El viejo hombre se resiste a la buena levadura del poder de resurrección que hay en la palabra de Dios. Se resiste a obedecer y a hacer la voluntad de Dios. Y se resiste a buscar la puerta correcta para hacer las cosas conforme al plan maestro que Dios mismo ha trazado. Hasta que Cristo crezca en nosotros, nuestro viejo hombre estará escuchando las voces equivocadas, haciéndonos saltar el muro por otra parte, buscando hacer las cosas equivocadas de la manera equivocada. La cuarta puerta de perla se formará en nosotros cuando hagamos morir la resistencia rebelde que sale de dentro y nos sometamos a la obra de la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y a su plan maestro o a su manera de hacer las cosas. Una vez formada en nosotros, esta puerta dejará fuera de nuestro corazón toda resistencia rebelde. No solamente seremos capaces de ver al Hijo reinando y gobernando sobre todas las cosas, también los demás podrán ver al Hijo, un reflejo de su gloria en nosotros. La puerta de Rubén, ve al Hijo. Amén. Y miren lo que dice Jeremías. Dice, les dirás a sí mismo, pues así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Tremendo, ¿verdad? Wow.
y yo no quiero que ese sea el testimonio que den en las puertas de mi personita. Amén. Una vez me puse a pensar, yo digo que así, jugándolo sobre seguro, unos 50 años después de que yo me muera, si el Señor no ha venido, si a alguien se le ocurre escribir una biografía de mi vida, ¿qué cosas irán a decir en esa biografía? Si lo analizan, aquí quedó registro de un montón de metidas de pata de un montón de gente. Y yo me puse a pensar, ¿cómo va a pasar la memoria de mi nombre a la posteridad? Depende de qué elecciones voy a hacer hoy. Pero si algún día van a escribir una biografía de su vida, ¿qué van a decir? Mejor hacemos las elecciones correctas, ¿verdad? Amén. Mejor edificamos ese muro alrededor de nuestro corazón. Bueno, hicimos 4. Bueno, ya llevábamos una. Hoy hicimos 4. No, ya. Hicimos 3, ¿verdad? Bueno, por lo menos llevamos 4. Son 12. Ya solo nos faltan 8. Amén. Así es que mañana vamos a seguir, Dios mediante. Espero que estemos aprendiendo algo, que esté siéndonos de provecho esta lección. Amén. Démosle a Dios toda la gloria, démosle gracias. Gracias a Dios por sus misericordias. Y vamos a orar, vamos a darle a Dios la gloria, vamos a bendecir al Señor, pero quiero aprovechar y dar gratitud a toda la gente que ha trabajado duro para hacer posible la convención de entrenamiento. Hemos tenido ya 2 y mañana tenemos al tercer equipo de trabajo en lo que son los alimentos. Ha estado espectacular el servicio. No, hoy fue el tercer equipo de trabajo, porque hoy es viernes. Así es que démosle un aplauso a todas las personas que han trabajado para atendernos como nos han atendido en esta convención. Gracias a Dios. Ustedes saben quiénes son. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Gracias, Jesús. El pastor Eric ha sido el coordinador general en este año de la convención de entrenamiento. Gracias. Amén. Y la hermana Norma de Jurado ha sido por años la editora del manual. Eso es un trabajal. Dios te bendiga. Gracias. Si ven ahí líneas corridas y todo, es porque las computadoras no son tan listas como se supone que deben ser y desconfiguran todo, ¿verdad? De a último minuto uno se da cuenta. Pero bendito sea el Señor. Amén. Así es que bueno, pongámonos en pie y démosle al Señor toda la gloria y démosle gracias. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por la obra que has venido a hacer en nuestra vida, en nuestros corazones. Señor, por venir a edificar tu reino en nosotros, por venir a establecer esa nueva ciudad en nuestros corazones. Señor, por edificar estas perlas, estas puertas, esta naturaleza en nosotros, Señor. Señor Jesús, sigue edificando, sigue construyendo y al mismo tiempo sigue destruyendo, Señor, estas fortalezas orgullosas que hay alrededor de nuestro viejo hombre. Señor, te damos gracias porque tú mismo dijiste en tu palabra que el que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Gracias por la obra que ya empezaste y vas a terminar en nosotros. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu